Bueno, si no sabía, estamos en el mismo espíritu, ¿no? Si estaba atrasado, el espíritu no estaba atrasado. Hoy no vine yo. Lo único que sí les rogamos es que no se queden a platicar allá. Ese lugar es para platicar, pero cuando vengan a orar. Y si ven que están orando aquí y ustedes no quieren entrar a orar, no platiquen. Todo lo que hablan allá se oye para acá mientras estamos orando. ¿De acuerdo? Por favor, si llegan, se supone que si llegan temprano es para orar porque estamos aquí al cuarto para las 6 el miércoles. Entonces no se queden allá. Y si se quedan mudos, porque estamos orando aquí, interrumpen los que van llegando. Por favor, era necesario que se los dijéramos. No sabemos si vamos a poner una puerta aquí, que lo más probable es que no, porque se supone que vamos a recorrer un poco esto para allá, para que los hermanos que vayan llenando este lugar, pues también se sienten allá, cuando menos hasta la mitad del lobby. Entonces no podemos poner una puerta aquí. Por lo mismo, de veras, como se hace un túnel, todo lo que platican, aunque sea quedito allí, en los baños y afuera de los baños, sobre todo afuera de los baños, en el lobby, se escucha hasta acá, ¿verdad? Ahora, si termina el culto y algunos quieren hasta gritar allá, griten, porque ya se terminó la reunión. El domingo igual en la mañana, pero cuando haya reunión aquí, acuérdense que todo lo que digan desde que entren se va a escuchar hasta acá. ¿De acuerdo? Cooperen, ayúdenos con eso, hermanos, por favor. Vicky. Sí, claro. Por favor, los baños no son más que para lo que ya saben. Los baños no son para estar cotorreando. Los baños, por eso hasta les pusimos bocinas para que no pierdan Nosotros tan preocupados para que no pierdan el mensaje. Y ustedes van a platicar a los baños, hermanas. Sobre todo mujeres. Sobre todo dije. También hombres, pero sobre todo las mujercitas. Los baños no son para… Ahora, si ya terminó el culto, pónganse a platicar en los baños. Entiéndame cómo lo estoy diciendo. Respetemos los momentos de reunión. Eso es lo que queremos decir. Gracias por su atención. Pero en lo personal me entusiasma empezar a ver cambios. Y no solo me refiero a eso, a lo físico, a lo material, sobre todo cambios en ustedes, en nosotros. Y ojalá pueda ir aparejado los cambios que podemos hacer en lo material. Hay ideas, queremos seguir trabajando y necesitamos de la cooperación de todos y cada uno de ustedes. Ya próximamente lo diremos el domingo también, esto que menciona Memo, al resto de la congregación. Pero ya viéndolo así, porque cuando entré, o sea, teniendo las oficinas, no me daba todavía la idea de cuán amplio es. Y viéndolo ya como está bastante amplio. Hay congregaciones que no tienen ese espacio, ni ese espacio de allá que ahí tenemos nosotros. Por eso estamos agradecidos con Dios porque… Y algunos se acordarán que no estaba exactamente como está ahorita. Al menos cuando yo llegué aquí, no teníamos este piso. Era un piso de cemento, alguna parte, bueno, pintado con rojo, y había un pequeño declive a partir de esa columna para allá. No estaba parejo totalmente. No estaba el aposento alto, no había otras cosas, los baños estaban arriba, los baños de hecho tienen poco. El otro día decíamos que nuestro hermano Mauricio, que es muy ocurrente, decía que él luego se aguanta para venir a hacer aquí cuando lo invitamos, ¿no? Porque le gustan los baños.
Pero, entonces, nos da gusto. Y es nuestra, entiéndanlo como lo digo, es nuestra congregación. No porque sea nuestra, es de Dios. Lo digo en el sentido de sentirnos parte de aquí, ¿sí? Cuidemos esto como si fuera nuestra propia casa. ¿Qué es lo que haces tú en tu casa? Yo luego pongo el ejemplo que ahora lo entiende bien mi hijo, ¿no? Cuando él vivía conmigo, usaba su computadora y el tiempo que fuera y ahí estaba. Y de repente cuando se casa y se cambia, se da cuenta que esa computadora que cuando vivía conmigo la usaba, gasta mucha luz, pero mucha luz. Y entonces se dio cuenta que su recibo venía bien alto. Es más, creo que ahora esa computadora la tiene nada más de adorno o para unas pequeñas cosas que hace. Dijo, me sale más barato comprarme una laptop que usar esa computadora que se conecta a la corriente eléctrica porque es carísimo. Y entonces uno va valorando. Bueno, yo les pido por favor que tomemos conciencia como si fuera nuestra casa, ¿sí? Que cuidemos. Por ejemplo, si vemos aquí que somos pocos los que estamos y ya es de noche, pues podemos quedarnos a lo mejor con una luz en algún lugar. No tener todo esto prendido porque se consume. Fijarnos si están alguna llave, cuando entremos a los baños, a veces se puede quedar la palanca cuando le bajamos y no baja el sapito y se está, a veces, ¿verdad, Val? Se ha estado yendo toda el agua y las pipas cuestan. Entonces, todos esos pequeños detalles, si vemos un papel, levantarlo, en fin, hermanos, tengámoslo esto bonito para nosotros. Nosotros nos vamos a sentir más a gusto también así. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio de Gálatas. Vamos al capítulo 5. Nada más retomo los versículos para tener en mente lo que estamos viendo. Dice a partir del versículo 16 del capítulo 5, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ya incluso esto Memo lo aclaró. Una traducción más correcta sería, vivan o anden según el Espíritu y de esta manera no van a satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y en esas cosas semejantes métele todo lo que quieras. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. La Escritura dice que nosotros no somos deudores a la carne, sino ¿a quién somos deudores? Al Espíritu. Ayúdenme como en la pantalla, Romanos 8, versos del 12 al 14. Dice así: así que hermanos, tenemos una deuda pendiente,
pero no es la de vivir en conformidad con la carne. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Antes, ¿sí?, de conocer al Señor, y una vez que por medio del Espíritu, el Espíritu hace obras en nosotros y hace varias cosas. Por ejemplo, una vez que somos salvos, dice la Escritura que el Espíritu viene a nuestras vidas. Hay otras cosas que el Espíritu hace, y es que nos da dones a nosotros. Ahí lo podemos ver en las epístolas de los Romanos y de Corintios, los dones que se producen por medio del Espíritu. Pero todo eso es diferente, aunque es el mismo Espíritu, es diferente a lo que nos habla aquí en Gálatas de lo que es el fruto del Espíritu. Y entonces la misma Escritura, en estos versículos que leíamos, ya no tenemos nosotros una deuda con la carne. Ahora tenemos una deuda, sí, con Dios, con su Espíritu, y ese mismo Espíritu nos va a hacer que hagamos morir las obras de la carne. Debemos aceptar lo que Dios dice acerca de nuestra vieja naturaleza y nosotros no tratar de hacer de ella algo que no debemos. ¿Qué no debemos hacer? Ya no debemos de proveer para los deseos de la carne. El apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta, él dice, baste ya, como si llegara a un límite para despertar a la iglesia que puede estar siendo carnal. Le dice, baste ya el tiempo pasado, lo que hicimos antes de conocer a Cristo, para hacer lo que agradaba a los gentiles, para caminar conforme a la corriente de este mundo. Baste ya. Los pecados que está mencionando aquí Gálatas, lo que son las obras de la carne, todo eso que son, y son bastante amplios, si ustedes los escucharon: adulterios, fornicación, idolatría, herejías, disensiones, pleitos, contiendas, todas esas obras que se producen por medio de la carne, en nosotros los creyentes deberían de ya cesar. Ya no debería de haber ese tipo de obras. No debemos alimentarnos de las cosas que nos gustan. Dice Romanos 7:18 que en la carne no mora el bien. Y si en la carne no mora el bien, no podemos confiar nosotros en la carne. La carne no se sujeta a la ley de Dios, dice Romanos 8:7. Y no puede además agradar a Dios. Después dice Romanos 8:8. Y es solo por medio del Espíritu Santo que podemos hacer morir las obras de la carne, dice Romanos 8:13. Es solo por medio del Espíritu que se pueden hacer morir las obras de la carne. Y entonces vamos a ver que el Espíritu nos capacita para producir fruto. Aquí vamos a entrar ya a lo que es el fruto del Espíritu. Hasta aquí, hermanos, con todo lo que se ha estado hablando, Memo se detuvo mucho en algunos pecados. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? O sea, porque la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa ya se acabó, o ya está muerta para nosotros los creyentes. Pero miren, no se trata solo de ya no hacer lo que hacíamos antes. Decíamos la vez pasada, hace 8 días, ahora vamos a ver que el fruto del Espíritu tiene que ver mucho con la vida diaria del creyente, con el desarrollo del carácter de cada uno de nosotros.
Porque si ustedes checan la epístola a los Corintios, donde habla acerca de los dones y de las manifestaciones de ellos, Pablo se las dirige a una iglesia que era carnal, pero tenía dones. Podían tener dones de milagros, pero su carácter, su diario vivir dejaba mucho que desear. De hecho, casi toda la primera carta es una exhortación, una amonestación de Pablo a la iglesia para corregir obras carnales. Y en medio de esa carta, bueno, casi al final, no en medio, casi al final, en el capítulo 13, el famoso capítulo acerca del amor, es donde nos vamos a dar cuenta que cuando alguien está lleno del Espíritu o está produciendo fruto del Espíritu, todo eso que Pablo describe en el capítulo 13 de Corintios, ahorita vamos a ver que lo va a desarrollar el cristiano que está dando un fruto espiritual. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta? Sí, Liz, por ahí estaba el micro, ¿no? Pues a mí me gustaría que ampliáramos un poquito más acerca de… Es que usted dijo, ya estamos muertos al pecado, pero a veces estamos muy vivos. Y entonces me refiero a que si pudiera usted explicar un poco más cómo es que nos podemos llenar del Espíritu Santo. ¿Cómo es que nos podemos llenar del Espíritu Santo? ¿O cómo es que podemos ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir una vida que le agrade a Dios? ¿Cuál es la forma? Porque me recuerdo que el miércoles pasado usted decía que ya no tenemos que hacer nada. Hacía una pregunta yo, ¿no? Que cómo podíamos hacer morir. Algo así fue la pregunta, creo Lili fue la que contestó. ¿Cómo puede el creyente dominar la vieja naturaleza? ¿O cómo puede vencer la vieja naturaleza, ¿no? Y entonces Lili les preguntaba a varios y Lili dio la respuesta, creo, y ella dijo, nosotros no la podemos vencer. Quien la venció es Cristo en la cruz. Pero miren, cuando Cristo murió en la cruz, murió para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados, pero a la vez Él está venciendo al pecado en la cruz. Pero para que nosotros venzamos el pecado, ¿sí?, no lo vamos a poder hacer porque Cristo ya lo hizo, solo es creer en Él, porque la misma Escritura nos va diciendo que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo en la cruz, y el que nos crucificó fue Él, y a la vez, una vez que venció al pecado y a nosotros nos crucifica, nosotros estamos muertos al pecado, y es cuestión de fe, es de creerlo así. Ahora, cuando nacemos de nuevo, en ese momento empieza nuestra vida espiritual. Nacemos, pero digamos, así como en la natural nace un niño y es inmaduro y necesita ir creciendo, bueno, se va a ver con el paso del tiempo la madurez que adquiere cada niño. Hoy estaba con mi nieta, la más pequeña, y apenas hoy, ya con más claridad, le digo, ¿cómo se llama tu tía? La primera vez que creo a mi hija le dijo su nombre, hasta lloró. Bueno, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Empieza a crecer y a madurar. Yo les aseguro que los que están aquí, los que se interesan por venir este día, aparte del domingo, los que se interesan por estar en las reuniones de matrimonios, las que se interesan por estar en la reunión de mujeres, los que se interesan por estar en las reuniones de varones, los jóvenes que se interesan por estar en la reunión de jóvenes, los que están asistiendo cada martes a una célula, a un estudio, ¿saben qué están haciendo? Están alimentando su espíritu. No sé si aquí les comenté un día, o les pregunté, está todo lleno de polvo.
Por ejemplo, ¿cómo se alimenta el cuerpo? No el puerco, sino el cuerpo. Comida, ¿verdad? Agua, alimento. ¿Cómo alimentamos el alma? No. Sí, pero el alma. El alma, ¿qué es el alma? ¿Qué hay en el alma? La mente, las emociones, la voluntad, los sentimientos. Y el alma la alimentamos de otras formas, ¿sí? Leyendo, ¿sí? Teniendo unas buenas relaciones con la gente que nos produzca buenos sentimientos, ¿sí? O la podemos deteriorar también, al igual que lo físico, el cuerpo. Si comemos muchas cosas que nos hagan daño, comida chatarra, cada ratito estamos echando gorditas, taquitos, ¿sí? O sea, no quiero despertar ningún apetito, pero obviamente nos vamos a enfermar. Ayer estaba viendo un reportaje, 7 de cada 10 adultos en México son obesos o somos. Y estaba viendo lo que comen en un área de Polanco, estaban sacando un reportaje, gente oficinista, ¿sí? Que debe de estar en un buen trabajo porque están sobre reforma. La mayoría come tacos en los puestos de afuera, la gran mayoría. Y les preguntaban a los taqueros, ¿no? Obviamente están mal alimentados, igual en el alma. Mira, si tú tienes una buena relación con la gente, si estás cuidando tus sentimientos, si estás alimentándose, mira, el otro día platicamos esto, Memo y yo, no sé si estaba Beto, pero decíamos, fíjate, cuando alguien lee, va a mejorar su ortografía, pero sobre todo su léxico, se está alimentando su alma. Por el puro hecho de que tú leas, aprendes nuevas palabras, palabras que vas a poder usar. Sí. Lo veíamos así, nosotros notamos fácil cuando alguien lee, ¿sí? Tiene un vocabulario más amplio, sabe cómo expresarse, sabe coordinar y sobre todo también cuando comprende la lectura, ¿no? Sí, porque pueden leer y leer. Alimentamos así el alma. ¿Cómo alimentamos el espíritu? Ahora sí, la palabra de Dios, la oración, estudios, todo esto, con los medios de gracia, o sea, todo eso va a alimentar nuestro espíritu. Y entonces, cuando nosotros empezamos, yo puedo decir, cuando vemos a alguien caminar en el espíritu, es alguien que está presente, que está teniendo comunión en medio de nosotros. Que tú ves si tiene preguntas, si tiene poco tiempo, tiene preguntas de la Biblia, hermano, no entiendo esto. Que llega a la librería, fíjense, se vende muy poco en la librería, hermanos. Eso a mí ahora me ha dado un margen más amplio para decir, bueno, ¿no leen? Bueno, quizás estén muchos alimentando su alma porque leen cosas seculares, pero no leen cosas que tengan que ver con Dios. Yo les he insistido, ojalá se vendieran más Biblias que libros. Pero raros son los que me piden una Biblia, raros. No sé cuántas Biblias tengas tú en tu casa. Tú pregúntate, ¿cuántas veces en tu vida de creyente has leído la Biblia? De principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Y en eso vas a obtener una respuesta de si estás caminando en el espíritu, si estás alimentando tu espíritu, si tienes una disciplina en tu oración, si tienes una disciplina en ayuno, si tienes una disciplina en muchas otras cosas, para ver si estás alimentando esa parte que te va a hacer estar lleno del espíritu para no satisfacer las obras de la carne. Porque aquí lo dice, lo leíamos ya, el espíritu se opone a la carne y la carne al espíritu. Te puedes chutar una película, no sé, a veces he puesto este ejemplo.
Hay veces que son, digamos, las 10 de la noche, hermanos. Y de repente encendiste la tele y va empezando una película que de repente te atrapa, como empezó. Híjole, se ve interesante, ¿no? Y te picas y dices, chin, mañana tengo que trabajar. Híjole, pero está re buena. Y te la chutas y acabó a las 12:30 de la noche. Pero te la echaste. Pregunta, ¿algún día te ha pasado eso con la Biblia? Que de repente agarras tu Biblia y lees una historia, empiezas en Jueces, ¿sí? Termina el libro de Josué y Josué se muere y de repente, ¿qué va a pasar? ¿Ahora quién va a ser el sucesor de Josué? Ya fue el sucesor de Moisés, ¿y ahora qué pasa? Y empiezas con Jueces y ves el primer juez y ay, pero te picas y te sigues todo Jueces. Terminas Jueces y empiezas con Samuel y dices, ya descubrí que Samuel fue el último juez y se convierte en profeta y qué preciosa la historia, y te picas y te dan las 3 de la mañana. ¿Te ha pasado? Y dices, ay caray, ya me tengo que dormir porque mañana voy a trabajar. La carne, dijo Jesús, es débil. Y cuando nosotros alimentamos la carne, aunque no sea totalmente pecaminoso, viendo una película, quedándonos a ver un partido bien tarde, ¿sí? Aventándonos una serie de Netflix, ¿no? Estamos descuidando la otra parte de alimentar el espíritu y no vamos a estar creciendo, madurando, y entonces cuando vengan las tentaciones, las pruebas, vamos a estar debilitados en nuestro espíritu y nos va a ganar la carne. Y entonces sí necesitamos tomar la decisión, no porque nosotros lo vayamos a hacer, pero no somos títeres de Dios. Ustedes decidieron hoy tomarse el tiempo para venir aquí. Quizás dejaron otras cosas, quizás aquí haya jóvenes que tengan tarea para mañana que van a ir a su escuela, pero decidieron venir. Y van a llegar a hacerlo ahorita y a quedarse más tarde, pero están poniendo de su parte. Lo que Uzi, por ejemplo, nos compartió el domingo, se lo perdieron todos los demás. Uzi está alimentando su espíritu porque fue el único que decidió de aquí irse al congreso de hombre a hombre. Él les lleva una ventaja. Está más alimentado en su espíritu, ¿sí? Está fortaleciendo, digamos, está caminando en el espíritu. ¿Ustedes creen que Uzi, si le viniera una tentación cuando regresaba de allá del congreso, lleno de Dios, de todo lo que recibió, podría fácilmente decir no a la tentación? Sí, más fácil que cuando tú no estás haciendo esas cosas. Porque cuando estás leyendo la palabra de Dios, viene Dios a revelarte y te está hablando y te está hablando. Entonces, de esa manera vamos alimentando nuestro espíritu, ¿sí? Y vamos siendo fortalecidos. Y se va a notar, que es con lo que vamos a ver, si estamos produciendo frutos, o más bien si el espíritu está produciendo fruto en nosotros, porque estamos alimentando o caminando en el espíritu. Abraham. Sí, dos cosas. Una, no sé si se podría, pensando en hacer una lista, ¿no? De decir, estas cosas nos ayudan a ser espirituales. Y porque la Biblia así explícitamente no dice muchas cosas, pero sí dice, por ejemplo, orar sin cesar, en todo tiempo. Dice también que oremos en lenguas, y el que ora en lengua extraña a sí mismo se edifica. Entonces son cosas que menciona la Biblia, que a lo mejor no ampliamos mucho en eso, pero son cosas que son importantes a considerar. Así como eso, si yo ayuno, si yo leo, todo lo que se está mencionando ahorita nos ayuda a andar en el espíritu o estar llenos del espíritu.
Pero también aquí habría una pregunta. ¿Puede una persona que tiene poco tiempo y puede una persona que tiene mucho tiempo, el que tiene más tiempo, que asiste, que hace todo lo que se mencionó, ser más lleno del Espíritu Santo que uno que tiene poco tiempo? Esa sería una. La otra sería el que ya tiene más tiempo y que Dios formó su carácter en su vida, tiene a lo mejor 5 o 10 años, ya Dios lo hizo pasar por muchas situaciones en donde maduró, ya es más paciente, ya es más misericordioso, ya etcétera, etcétera. Pero puede en un momento, si esta persona se descuida, no ser tan espiritual como uno que tiene 1 año. Yo puedo ser maduro espiritualmente, por decirlo así, pero en un momento no puedo andar en el espíritu, y eso puede traer a mi vida una batalla. Y la otra es que cuando más buscamos de Dios, también muchas veces somos más tentados todavía. La tentación viene más fuerte, porque Satanás va a tratar de tirarnos. Sí, no nos gustaría dar una lista de qué cosas, porque todo eso también lo podemos hacer en la carne, hermanos. O sea, podemos leer la Biblia en la carne, podemos orar en la carne, podemos ayunar en la carne. De hecho, Jesús descubrió eso cuando presenta una parábola de un fariseo y un publicano, y dice que el publicano estaba tirado en el suelo y ni siquiera levantaba la cara, y el fariseo oraba, y dice, lloraba de pie, pero no oraba a Dios, dice, oraba consigo mismo. Y le decía a Dios: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Yo oro, ayuno, diezmo, ¿sí? Y entonces un día me decía mi hija que en una clase platicaban esa historia una maestra, y les decía esa historia a los niños, y al final les dijo: vamos a orar, niños, para que no seamos como el fariseo. Ya no como el publicano, vamos a orar para no ser como el fariseo. Y entonces no nos gustaría dar una lista de eso, porque tiene eso también que ser movido por el Espíritu, ¿sí? Por la necesidad que uno tiene. O sea, nosotros decimos nada más, pero que el Espíritu que ya mora en el creyente, en el que ya nació de nuevo, sea el que lo lleve a desarrollar esa necesidad, esa hambre, esa sed. O sea, nosotros mencionamos y cada quien lo va a buscar. Sí, Memo. Por acá. Y luego a Chevo. Toda la palabra del Señor y toda la enseñanza que nosotros podemos adquirir a través de la palabra nos va a dar los elementos para cómo poder ser espirituales. Yo también estoy de acuerdo que una lista no es lo mejor, porque nos podemos volver fariseos con una lista. En el capítulo 6, que a continuación vamos a ver, allí nos da una clave en términos generales para entender qué es lo que el Señor está esperando en cuanto a caminar en el Espíritu y no en la carne. Y quiero adelantarme en el versículo 8 que dice: porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y con este versículo podemos entender de una manera muy práctica y objetiva cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Chucho estaba hablando de lo que podemos llegar a hacer en la noche en relación a una película y el tiempo que podemos aplicar en eso, a pesar de las responsabilidades del día siguiente. Y él hablaba de la importancia de qué es lo que estamos nosotros recibiendo con ese tipo de distracciones. Volviendo al versículo, el Señor dice: siembra, siembra. Nosotros sabemos por el Espíritu, y vamos a seguir sabiendo sin necesidad de una lista, qué cosas
¿Cuáles son las semillas que hemos de sembrar? Y si sembramos ese tipo de semillas que son espirituales, obviamente vamos a cosechar fruto espiritual. Estábamos platicando los pastores en relación a algunos hermanos que no solamente no vienen a matrimonios, a las reuniones de matrimonios, sino que ahora que tuvimos el congreso de matrimonios no se pararon ni un solo día. Yo sé que a veces no se puede estar en todo porque se tienen compromisos, se tienen trabajos sobre todo o estudios, pero a veces algunos ni siquiera se preocupan. Eso se ve, se puede oler en cierta medida. Eso sí, les puedo asegurar que de algunos matrimonios que yo meditaba, están divorciándose. ¿Cómo es posible que si se están divorciando le den más siembra al trabajo, al dinero, a las diversiones, que sembrar semillas espirituales, sobre todo para poder vivir una vida de victoria y de bendición cuando se están divorciando? Por eso, para nosotros los pastores sí es muy importante el verles aquí en las reuniones, hermano. Por eso nosotros creemos que los miércoles y los que vienen a la reunión de miércoles son los hermanos un tanto más espirituales también. No necesariamente todos, pero se supone que si vienen el miércoles y el domingo es porque, como decía nuestro hermano pastor Chucho, están deseando crecer espiritualmente. Están deseando conocer más de Dios, están deseando madurar más, están sembrando en el Espíritu. Pero hay algunos que ni siquiera vienen a las reuniones, que los vemos allá de vez en cuando, pero nos enteramos que andan de paseo, se fueron a Chapultepec, andan de aquí para allá. Y luego están de veras en problemas serios y no tienen la fuerza espiritual para poder caminar como el Señor está esperando. Chucho hablaba de leer la Biblia. Es increíble que una hermana que tiene aquí 35 años confesó que apenas el año pasado había leído su Biblia por primera vez. Pero también ella tiene una serie de problemas muy serios. Hermanos, es nuestra la responsabilidad de sembrar en el Espíritu. Hemos hablado, y David, el pastor, en un tiempo estuvo hablando de todos los medios de la gracia, que son herramientas, que son acciones, que como hijos de Dios nosotros hemos de practicar y que a través de ellas nuestro espíritu se va a fortalecer, como es la lectura de la Biblia, la oración, el asistir a las reuniones, tomar la cena del Señor, diezmar, ofrendar, predicar la palabra. Todo eso, hermanos, va a fortalecer nuestro espíritu. Todo eso es semillas que estamos sembrando para que cuando nosotros queramos enfrentar la tentación vengamos a enfrentar la tentación, mantengámonos, nos vamos a mantener firmes, sin debilidad, porque estamos sembrando para el espíritu. Entonces, creo que lo que estoy hablando, sin necesidad de una lista, son cosas muy prácticas que nos van a enseñar a poder madurar y crecer y fortalecernos espiritualmente. Chevo, por favor. Gracias. Yo, dando respuesta a la pregunta de Liz, yo creo que sí hay una manera de vencer el pecado, y es ser llenos del Espíritu Santo. Sabemos que Dios ya venció, Jesús, mejor dicho, venció en la cruz la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? De lo contrario, Pablo no nos diría en algunas de sus epístolas, y principalmente en esta que estamos leyendo, en el versículo 16, así que les digo, vivan por el Espíritu, es el mandato, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros nos damos cuenta de todos estos frutos de
naturaleza pecaminosa, es cuando nosotros deseamos ser llenos del Espíritu Santo. Yo di algunas evidencias en mi último mensaje, y puede haber más evidencias de ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, la Escritura nos dice, ¿sí? Y no quiero predicar con esto nuevamente, pero nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo nos guiará a leer la Biblia, nos guiará a estar en santidad, nos guiará a ofrendar, nos guiará a orar, nos guiará a ayunar, ¿sí? Y entonces vamos a andar en el Espíritu, ¿sí? Cuando a mi vida, lo pongo por ejemplo, vienen tentaciones, yo le pido a Dios ser lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces me guía a hacer lo correcto. Yo les dije que Dios inicia el plan de salvación. Cristo ejecuta la salvación con su muerte y el Espíritu Santo nos lleva a vivir la nueva vida, esa vida regenerada. Entonces sí tenemos, hermanos. Nos ha dado Dios, Jesús, esa arma poderosa que es el Espíritu Santo, y más adelante hablaré del Paracleto, el que está al lado de él. Jesús fue el primer Paracleto, el Espíritu Santo es el segundo. Por eso Él les dice, les enviaré a otro Consolador. Él fue el primer Consolador. Tengámoslo bien claro. Y más adelante aquí, el apóstol Pablo, en el versículo 25 nos dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Otra vez el mandato, andemos guiados por el Espíritu. Entonces, ¿cómo la pregunta que dijiste es cómo sé o cómo me lleno del Espíritu? Es darme cuenta que necesito esa necesidad. Cuando vienen todo este tipo de tentaciones o cuando ya estoy caminando en el pecado y soy descubierto, ¿sí? Me arrepiento y pido ser lleno del Espíritu para que el Espíritu Santo me guíe a toda verdad. Eso es, yo entiendo entonces que sí tenemos una manera de vencer el pecado, ¿sí? Que es a través de ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces surgen todo lo demás que les compartí el día domingo. Nada más ese apunte. Gracias. Ya se me olvidaron las otras preguntas, Abraham. ¿Cuál era la otra pregunta? La otra era que si una persona ya madura espiritualmente, por eso, por tener más tiempo, creo que ya volví a recordar. Okay. El tiempo no nos va a dar la madurez aquí en la iglesia. Así como en la vida allá afuera, tampoco la edad nos va a dar madurez por sí misma. ¿Sí? O sea, yo he conocido viejos canosos que son adolescentes. Y he conocido adolescentes que son muy maduros. ¿Sí? Sí, pero a la madurez, porque lo pongo como ejemplo porque viene a ser lo mismo en la iglesia. Puede haber gente que tiene muchos años y no tiene una sola responsabilidad, no se ha involucrado en nada, ¿sí? Lo que decía Memo ahorita, podemos ver sus vidas quizás en sus matrimonios y están juntos. Yo iba a decir por la gracia de Dios, no, pero por su dependencia que tienen, porque no se pueden dejar. Sí. Ya ahora sí que utilizan el dicho, más vale viejo, malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Y se ve, porque miren, es evidente lo que se ve, tanto en lo carnal como en lo espiritual. ¿Sí? Y entonces la madurez no va a depender del tiempo que la gente tenga aquí. ¿Sí? Sí, a veces uno se asombra con eso, porque hace tiempo que estaba en Acueducto un día les pregunté, hermanos, si hoy se murieran, que hubiera un temblor y nos morimos, ¿a dónde nos vamos? Gente que tenía años, pero muchos años, ay, Dios nos libre, no sé a dónde iría. Espérame,
¿No tienes después de muchos años la certeza de a dónde vas? ¿Sí? Y entonces no es cuestión nada más de tiempo. Tampoco quiero decir, porque la Biblia es específica en algunas cosas, ser llenos del Espíritu puede ser desde el momento en que nos convertimos. ¿Sí? Hay evidencias en la Escritura de gente que en el momento en que se convierte viene la llenura del Espíritu Santo, con evidencia aún de hablar en lenguas, ¿sí? Pero el proceso de maduración lleva tiempo. Y entonces por eso después yo creo que Pablo, cuando pone entre los requisitos para ser un pastor, pone algo como una objeción, dice: no pongas a un neófito, no pongas a un nuevo, porque aunque esté aparentemente dando evidencias de que está lleno, todavía no está maduro. ¿Sí? Puede aparentar, o más bien va en ese proceso de madurez, pero necesita tiempo para que se demuestre eso. Y entonces es donde sí viene Dios a estar transformando y tratando en nuestras vidas para moldear nuestro carácter. Y es Dios el que va a ir operando en nosotros esa madurez. Jesús lo dijo de otra manera: separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos estar pegados, ¿sí?, a ese pámpano, ¿sí? Nosotros no podemos despegarnos de ahí. ¿Y de dónde se va a producir el fruto? De la vida que ya hay en nosotros, la vida de Dios. Dios ya puso su vida, su verdadera vida, no la existencia que teníamos antes de conocerlo. Cuando lo conocemos, cuando tenemos un encuentro con Él, la vida de Él viene a nosotros, y esa vida que ya está en nosotros solita va a producir fruto. No nos podemos separar de Él. Si queremos andar nosotros carnalmente, aún haciendo espiritualmente cosas, leyendo la Biblia, asistiendo, ¿sí?, pero lo hacemos en nuestra carne, no vamos a producir ningún fruto. Pero debemos dejar pacientemente y hacer lo que sí nos corresponde, y lo que decía Chevo, que el Espíritu nos va a ir guiando a todo, ¿sí?, y empezar a caminar así, y el fruto se va a dar solito. Y es más, déjenme decirles, miren, cuando alguien empieza a dar fruto del Espíritu, ese que lo está dando es el que menos se percata de que lo está dando. ¿Saben quiénes se dan más cuenta? Los demás que estamos a su lado. Decimos: ¿ya viste el hermano cómo está? Con el poco tiempo que tiene. Hace 8 días decía algo yo de un hermano, y voy a decir: hoy no está. Me refería a Javier Solís. Y lo digo porque hoy no está. Es evidente lo que he visto en él. Y yo decía hace 8 días, yo lo vi cómo llegó. O sea, y además él tenía ciertos problemas que requería tomar un cierto medicamento para ayudarle a controlar parte de su química. Cuando uno anda en el Espíritu, ni eso necesitamos, hermano. El Señor puede obrar aún en eso. Y les decía, me fue a buscar nada más para decirme cómo le ha estado hablando el Espíritu, y ha dejado cosas que no son necesariamente pecado, porque no está robando unas cosas, sino me dijo: pero el Espíritu me dijo que ya no haga esto. Y dice: ya no lo voy a hacer, porque Él me lo está diciendo. Y me explicó, y no es ningún pecado. Pero para Él, si ya lo hiciera, sería pecado. No sé si me entienden. Cuando ya Dios nos dice directamente algo, por ejemplo, si a mí me gusta el americano, no he podido ver ningún partido en esta temporada. Si el Espíritu a mí me dijera: tú ya no ves americano, yo tendría que ya no ver, porque a mí me lo dijo, nada más a mí. Para mí ya sería pecado ver el americano. Entonces vamos siendo guiados ahí por el Espíritu, y vamos asumiendo responsabilidades, y se va a ir notando la madurez en cada quien. Tú te vas a dar cuenta cuando de repente hay hermanos que de repente tuvieron algún conflicto. Pasó hace tiempo aquí, y con un hermano que está aquí, que otro hermano se metieron en un negocio y lo defraudó.
Y él, con la madurez que tenía, dijo, aplicó lo que dice 1 Corintios 6. Dice, ¿no es mejor sufrir el agravio a causarlo? Él no quiso ir ante los tribunales, como dice ahí la Escritura. ¿Acaso vamos a ir delante de un juez con los impíos a que juzgue una causa de los hermanos? No somos nosotros los que vamos a juzgar al mundo y ahora llevamos un asunto de la iglesia para que lo juzgue alguien de allá del mundo. No, dice, más bien sufre el agravio. Y este hermano que lo defraudaron sufrió el agravio. Dijo, lo perdono, no recupero ni un quinto, porque así son los carnales. El carnal nunca le regresó un quinto. Y podemos ver al espiritual, dice, ya no me interesa, eso no me va a robar mi paz. Lo empezamos a ver. Se nota, hermanos, ¿sí? Como se va a notar lo otro. Tú nada más tócale algo a alguien que le afecte en su orgullo. Fíjate cómo brinca. Es evidente, tanto las obras de la carne como el fruto del Espíritu. Así que vamos entonces a ver cómo el Espíritu nos capacita para producir fruto. Y miren, no va a ser suficiente una vez que nos convertimos con que dejemos de ser malos. No sé si me entiendes, porque quizás cuando llegamos al Señor, muchas de las cosas que antes hacíamos malas se acaban. Pero si es obra del Espíritu, después va a producir cosas buenas. Si lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, en la carne, solo vamos a dejar de ser malos. Y yo tengo mucha evidencia de esto. Estuve 15 años en grupos de neuróticos, relacionándome con alcohólicos, ¿sí? Con gentes con adicciones, y mucha de esa gente dejó la bebida, dejó las adicciones, pero eran totalmente carnales. No había una transformación, no había evidencia, no había un fruto, ¿sí? O sea, a veces me daban ganas de decirles cuando hablaban, y una vez sí se los dije, que una vez subió uno así a decirles a todos que estaban muy mal, y les dice, yo a partir de años, dice, no sé cuántos años mencionó, yo no tengo problemas con mi mujer. Entonces ya después yo le tuve que decir, porque me aventaron atrás de él, digo, sí, pues no tendrás problemas con ella, porque sabes que nunca estás en tu casa, siempre te la pasas en el grupo, todo el tiempo estás ahí. Y miren, a veces en la iglesia, a lo mejor algunos no tienen problemas porque se la pasan nada más en su trabajo. Llegan a su casa y su mujer ya está dormida, se van a trabajar y está dormida. Necesitamos relacionarnos. O sea, fíjense, no sé si han notado, como hablamos un poco acerca de las obras de la carne, está dividida como por grupos. Hay obras de la carne que hablan acerca de lo sexual, otros acerca de las relaciones, y en el fruto del Espíritu más o menos es igual, porque esto va a contrastar las obras de la carne ahora con el fruto del Espíritu. Y miren, empiezan a verse algunas características o algunas virtudes que se dan a través del fruto del Espíritu, y tienen que ver en tres áreas. Son tres cualidades. Las tres primeras dice en el verso 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Los tres primeros. Por algo, la lista la encabeza el amor. Y les decía, cuando vamos al capítulo 13 de 1 Corintios, Pablo abunda mucho en el amor. Porque podemos tener muchas cosas, pero si no hay amor, de nada sirve. Y él dice, ¿no? Yo aún podré dar mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, de nada sirve.
Y la lista que encabeza la evidencia más grande de un creyente, ¿sí?, que de verdad está dando fruto, que ha crecido, que ha madurado, es que va a tener una demostración de ese amor que Dios ha depositado en él, primeramente para con Dios, pero también para con los demás. Pero enseguida, en la lista, después del amor, dice, viene el gozo y la paz. Y casi estas tres cosas tienen quizás un poquito más de relación con Dios. Ya no vamos a estar tristes, no vamos a estar decaídos, ¿sí? No vamos a estar todos conflictivos ahí, ¿sí? Que cada cosa que nos suceda nos va a robar nuestra tranquilidad, vamos a andar con delirios de persecución. No, viene un momento, un estado en nuestra vida en que podemos estar tranquilos y contentos. No sé quién mandó, no sé si tú fuiste, Memo, quién sé, y se los contaba ayer en la célula, un video de una mujer que ella dice que su característica era ser muy alegre, positiva, de buen humor. Y esta mujer no tiene dos piernas. No dice, o no entendía ahí si por qué perdió las piernas, pero no, le amputaron dos piernas y tiene dos prótesis cuando está dando un testimonio. No tiene piernas ella. Y entonces se enferma de la tiroides y la van a operar de la tiroides. Y cuando lo operan, la llevan a la sala de recuperación de la anestesia y está ahí ella. Y ella tenía preocupación porque dicen que la tiroides tiene que ver con las hormonas del buen humor, de la alegría, del gozo, ¿no? Dice, a ver si no, ahora que me la quiten, se me va mi buen humor, la alegría, mi positivismo, todo lo que… Y entonces ya una vez que lo operan, se está recuperando, abre los ojos y llama al enfermero, venga. Ya se acerca el enfermero y ella tendida ahí, dice, ¿qué cree? Se equivocaron de la operación, me cortaron las piernas. Y el enfermero, ¿cómo? Sí, me las cortaron, se equivocaron. A mí me tenían que operar de la tiroides y me cortaron las piernas. No. Y entonces se lo estaba cotorreando y ella se empieza a carcajear. Dice, ay, no he perdido mi buen humor. Un humor un tanto negro, ¿no? Dice, pero no lo he perdido. Y esa mujer no tenía dos piernas y creo que era cáncer el que le había dado en la tiroides. ¿Hay cosas que te roban tu gozo? Pueden ser muy reales, hermano. Una enfermedad. ¿Sí? Me dio gusto y se los decía también ayer en la célula, nuestro hermano Jorge Robles acaba de ser internado en el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Tiene ya fibrosis pulmonar, es el diagnóstico que él tiene. Se ha visto deteriorado, lo hemos visto deteriorado, pero nos mandó un mensaje al grupo de pastores y diciendo, hoy hay cama, hoy voy a ser internado en el hospital. Dice, hoy entro como mensajero del Señor al hospital para compartir el evangelio. O sea, no está viendo su situación dentro del hospital y qué mal me va a ir, ¿no? Híjole, cuánto voy a sufrir. Él está pensando en otros para irles a compartir el evangelio. Él sabe que Dios tiene un propósito en todo eso y que por algo va a estar ahí. No hay queja, ¿sí? Está pensando en la obra de Dios, en el reino de Dios. No lo hemos visto triste, no lo hemos visto apachurrado, ¿sí? ¿Han visto los mensajes de Alejandro? A mí me da gusto porque ahí sí no tiene que ver con el tiempo. Alejandro tiene unos meses aquí y por lo que él nos escribe es un hombre maduro en la fe. O sea, yo sigo confiando en Dios. Entonces, te contagia de ese espíritu. Y entonces podemos ver, ¿hay algo que nos pueda robar la paz? ¿Hay algo, debería haber algo que nos quite el gozo? Hermanos,
En Cristo, Cristo nos ha dado todo. En Él tenemos todo. Así ya no tuviéramos nada, tenemos todo. Tenemos un lugar asegurado en su presencia por la eternidad. Y entonces eso se va a reflejar en un creyente que está dando fruto, independientemente de las circunstancias que viva. Porque, miren, pues qué fácil es estar alegre y gozoso cuando dices, hermanos, ¿qué creen? Hoy me llamó mi jefe en el trabajo y me dijo que a partir de hoy voy a ganar el doble. Me hice un check-up y tengo 60 años, pero estoy como un joven de 25. Nada me falla, presión perfecta, ¿sí? Todo perfecto, ¿sí? Qué fácil es dar gracias a Dios así, ¿no, Señor? Gracias. Espérate. En las adversidades, cuando las cosas aparentemente no van tan bien, porque en un creyente todo va bien, sin importar las circunstancias. Estamos en las manos de Dios, estamos en Él y de ahí nadie nos va a alejar. Concluyamos considerando otro aspecto y para que se vayan con un complemento mayor. Hermanos, si se habla de fruto, estamos hablando de siembra. Y si hablamos de fruto, estamos hablando necesariamente de una cáscara que tiene que romperse. Nuevamente tenemos que considerar la importancia de dejar que el Señor rompa la cáscara dura que impide que se manifieste el fruto del Espíritu. Así que a la pregunta de Liz, sería bueno decir, pídele a Dios que Él te rompa, pídele a Dios que Él quiebre la cáscara que está impidiendo que el fruto de su Espíritu fluya, porque el Espíritu de Dios, si hemos creído, está ahí adentro, pero nosotros no lo dejamos salir. Necesitamos manifestar el fruto del Espíritu una vez que el Señor nos rompe. Y el quebrantamiento, hermanos, es fundamental para todos los que hemos creído en Cristo, aunque no nos guste, aunque sea algo que no nos gusta escuchar. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solito sin fructificar. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, entonces va a llevar mucho fruto. No olvidemos entonces que sí, los medios de gracia nos van a ayudar para poder madurar, pero cuando se habla de madurez es que el fruto ya se puede comer. Y para que un durazno lo saborees como el mejor durazno, tuvo que pasar mucho tiempo en la rama, tuvo que recibir lluvia, frío, calor, y entonces el durazno va a ser bien rico. Pero si nosotros no estamos dispuestos a pasar por momentos difíciles, nosotros como fruta no estaremos listos para lo que nosotros tenemos que ser. Dios les bendiga.